Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras temáticas de animación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este programa que se llama Pivot? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver otro poco de herramientas que tenemos aquí que no alcanzamos a ver en el video anterior. Entonces, lo primero es que vamos a empezar por conseguir un fondo. Vamos a adaptar un fondo a Pivot y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, entro al navegador y coloco un fondo de pantalla de, qué sé yo, oscuro, supongamos, ejemplo. Entonces voy a colocar, por ejemplo, qué sé yo, vamos a decir que nuestra historieta es de miedo, o vamos a colocar, por ejemplo, qué sé yo. Entonces vamos a imitar esta escena, vamos a tratar de buscar, pues, eh, un fondo de pantalla, vamos a ir a una iglesia. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a elegir un fondo, voy a elegir, supongamos este. Pero entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a las características de Google, en imágenes, herramientas y en el tamaño le digo una imagen, supongamos que mediana, para que la calidad sea pues relativamente buena. Entonces, sí, si queremos que las imágenes salgan en buena resolución, pues le damos tamaño grande y le ponemos que 4K, bueno, esas configuraciones. Entonces puedo darle, supongamos esta que me aparece aquí, clic derecho, guardar imagen como, y le coloco, le doy guardar, supongamos. ¿Qué pasa aquí? Lo que voy a hacer es que voy a minimizar esto y vengo aquí y le doy añadir fondo. Me dice que no se ha cargado ningún fondo. Le digo archivo, cargar fondo, ¿cierto? Y aquí le pongo, bueno, empiezo a buscar el fondo como tal. Lo selecciono, selecciono el fondo que descargué, le digo abrir y aquí él me muestra que el tamaño de la imagen pues obviamente es mucho más grande. ¿Qué puedo hacer? Para jugar con esto, yo puedo decirle que el objeto, el objeto es mucho más pequeño. Estamos viendo la transparencia. Aquí le voy a dejar 79, lo puedo dejar más pequeño. Puedo dar en un 50, bueno, 60. Digamos lo que está ya bien atrás, listo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer aquí? Empiezo a darle cuadro a cuadro. Recuerden la tecla espacio. Entonces, si yo hago, voy a hacerlo como un paneo, como si, y aquí lo empiezo a agrandar un poquito. Por cada toma lo voy agrandando, ¿cierto? Entonces es hacer como que se está acercando. Entonces si yo le doy a reproducir esta animación, ¿cierto? Aquí le bajo el volumen, perdón, la velocidad. Entonces empiezo a ver que hago como un acercamiento, ¿cierto? Aquí, ¿qué puedo hacer? Aquí empezamos a ver un poquito de técnicas más avanzadas. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a aprender a caminar, eso lo vamos a ver en el siguiente video de Pivot. Aquí la primera función es agregar un fondo, cambiar los tamaños del personaje a medida que se va moviendo, adaptar el color del personaje, supongamos que en este caso quiero que sea blanco, o agregar un segundo personaje, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que lo que está haciendo es reemplazarlo, estamos cambiando el color del personaje y lo que nosotros podemos hacer muy interesante en Pivot es que vamos a agregar una figura. Yo le puedo decir agregar una figura acá, supongamos que la voy a dejar aquí afuera para distinguirla. ¿Y qué va a pasar? Yo le voy a dar en editar la figura. Si yo toco una extremidad y le doy suprimir, se va borrando. El punto rojo, el nodo rojo es el que me va indicando dónde voy. Entonces yo le voy diciendo, yo quiero que usted se elimine, se elimine, se elimine. Queda esto. Si yo quiero crear en este momento
un balón, una esfera, ¿cierto? Le digo acá, listo, vengo aquí, le doy suprimir y acá me queda la esfera como tal, el círculo como tal, el aro, como quieran definirlo. ¿Y qué hago? Si yo lo quiero agregar a la animación, aquí lo que yo hago es que le digo archivo, añadir a la animación, le pongo un nombre, por ejemplo, aro. Entonces le digo OK y miren, aquí está. Ya se enclomado con el círculo rojo, el naranja en este caso, que es el nodo principal. Y aquí le puedo cambiar también el tamaño, la transparencia, ¿cierto? Lo puedo ubicar, le puedo cambiar el tamaño. Entonces podemos jugar con los elementos. ¿Listo? Entonces aquí aprendemos a agregar lo que es otros objetos a nuestras animaciones y con qué lo puedo hacer con lo que yo quiera. Por ejemplo, ¿qué quieres agregar? No, yo quiero agregar este personaje, ¿cierto? Entonces aquí le digo listo. La tengo aquí y lo que voy a hacer es la tecla control y le voy a agregar. En este caso pues agregué varios, ¿cierto? ¿Qué hago si no me gustan? Pues los voy eliminando, le doy suprimir, le doy en el nodo principal y le doy eliminar, ¿cierto? Listo. Y acá lo que hago es nuevamente editar y empiezo a eliminar. Supongamos que aquí quiero hacer que este personaje solo se le vea esta parte. Entonces le digo, por ejemplo, añadir medio y lo agrego aquí. Si yo quiero eliminar los otros, los elimino, ¿cierto? Y aquí puedo eliminar, listo. ¿Qué hago aquí? Puedo dimensionarlo para que quede aquí, le doy y aquí empiezo a hacer un movimiento. Recuerden que entre más pequeños los movimientos, empiezo a hacer como mejor la animación más detallada. Entonces aquí digo como que está pensando, como que será que sí voy, como que no, como que está murmurando. Y aquí está mirando a ver, está como gritando a ver si alguien se asoma por ahí, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer aquí? Le digo, vamos a agregar otra figura, le digo este y listo. Y aquí puedo agregar, por ejemplo, este le voy a hacer el tamaño mucho más pequeño y lo voy a agregar aquí. Y lo voy a hacer así. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a jugar con los personajes y voy a hacer como si este estuviera caminando, o bueno, si estuviera trepando por las paredes y estuviera empezando a aparecer. Si yo le doy play a esta animación, ya empiezo a ver que está recorrido, está moviéndose el personaje, está como llamando a alguien, ¿cierto? Y aquí vemos el recorrido de nuestra animación. ¿Cuál es la idea de este video? Que ustedes aprendan a agregar fondos, a editar, a recortar los personajes, a insertarlos en la animación, a cambiar los tamaños. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para que cuando nosotros hagamos cuadro a cuadro nuestras figuras, pues nosotros tengamos en cuenta esos fondos y el contexto como de cada animación. Bueno, espero les haya gustado este video. En un próximo video de Pivot, lo que voy a hacer es que voy a dar un paso a paso de cómo caminan los personajes, hacerlos como en diferentes figuras, diferentes posiciones. Bueno, les envío un abrazo, gracias, chao.